Hoy leíamos algunas notas en medios nacionales haciendo mención a que, de acuerdo a fuentes oficiales, en el mes de mayo, ¿sí?, la inflación, según el INDEC, daría en orden al 1,6%, o sea, casi un punto menos que en el mes de abril. Primero le pregunto si es tan así, y la segunda consulta tiene que ver en base a qué baja la inflación, porque si baja en base a una retracción en la economía, o sea, menos consumo, como que no tiene gracia, si se me permite la expresión. Bueno, la receta que está aplicando el gobierno es tirar abajo el consumo, porque está lo que se llama inflación de demanda, ¿no es cierto? La inflación de demanda es cuando la demanda de bienes es mayor que la oferta disponible a determinados precios. O sea, esto se ajusta a través de un aumento de precios, ¿no es cierto? Cuando hay un exceso de oferta sobre la demanda, los precios tienden a estabilizarse. Y es al revés cuando... Pero esa receta es absolutamente equivocada. El problema de la inflación en Argentina se debe más a discusiones, por ponerlo entre comillas, ¿no? Sobre la distribución del ingreso, es el problema de la puja distributiva, hay inflación de costos, que es muy importante. ¿Qué es la inflación de costos? El aumento de las tarifas, el aumento en los sueldos, el aumento en lo que sea, provoca mayores costos, eso se trasladan a los precios. Hay inflación de expectativas, hay inflación de tipo cambiario, hay distintos tipos de inflación. Yo justamente estoy terminando ahora un trabajo importante, que lo hago desde el año 46, gobierno de Farrell. Ya nadie debe saber quién es Farrell, pero bueno, yo empecé el año 46 hasta el 2013, 67 años de inflación, y me dio una tasa promedio de arriba del 150%. ¿Y hay alguna receta promedio que haya encontrado en ese tiempo, alguien que le haya encontrado la vuelta? Mire, los éxitos en el tratamiento ante la inflación se pueden esbozar en algunos periodos de caballo, pero a costa de la destrucción del aparato industrial argentino, ¿no es cierto? La convertibilidad. Una receta dañina que terminó luego con la implosión allá en el 2001. Correcto. Lo que pasa es que el tema, en el fondo, se trata de atacar las causas de la inflación. Y lo que se está haciendo cuando se ataca la demanda, se está atacando las manifestaciones de las causas. O sea, para decirlo en términos más sencillos, en vez de atacar la enfermedad, estamos atacando la fiebre, ¿no es cierto? O sea, uno puede bajar la fiebre, pero la enfermedad puede seguir. O sea, todas estas recetas son viejas, forman parte de las teorías, una variante de los neoclásicos, 1890, mire de cuándo le estoy hablando, y después se trasladó a los neoliberales que, después del consenso de Washington de 1990, aparecieron como planteando de que los problemas sociales eran más bien el origen de las inflaciones, cuando es todo al revés. Los problemas sociales son de la mano de la inflación, una consecuencia de una situación económica complicada previa. O sea, es la economía la que determina la situación social y no al revés, ¿no? Clavel, una cosa que llama mucho la atención, por lo menos en los meses de enero, febrero, marzo y abril, es que los alimentos subieron mucho. Uno dice, no hay tanta demanda. ¿Esto tiene que ver con que está concentrado en pocas empresas y terminan siendo formadores de precio y manejando los precios al antojo? Sí. La respuesta contundente es sí. Le comento, la vieja teoría de oferta y demanda expresa que hay competidores produciendo en un mercado determinado y compradores consumiendo en ese mercado. De la puja de esas dos fuerzas, de precios por cantidades demandadas versus precios por cantidades ofrecidas, surge un precio que nosotros le llamamos de equilibrio. Pero esa teoría está desactualizada, porque el que tiene capacidad para imponer precios, por ejemplo las corporaciones financieras, las corporaciones comerciales, las corporaciones industriales, las corporaciones agrícolas de la pampa húmeda, llamémosle con el nombre que deben tener, ¿no es cierto?,
obtienen ganancias porque se ponen de acuerdo y actúan en forma conjunta. Está bien, pero a ver, si el gobierno dijera vamos a intervenir en esa cadena de valor para que no ocurra lo que está ocurriendo, diríamos tenemos un gobierno intervencionista, esto es kirchnerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el kirchnerismo tiene poco que ver. Mire, uno de los gobiernos más intervencionistas que ha habido en la historia fue Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una inflación alta en el momento que proveía armamentos en la Segunda Guerra Mundial. Un premio Nobel, que ha sido John Kenneth Galbraith, estableció control de precios a todos los productos de la economía y no se pusieron colorados. Superaron el problema y siguieron, ¿no es cierto? Después vinieron las leyes antimonopolio, las leyes anticorporativas. O sea, pretender que sea la oferta y la demanda la que determine la asignación de recursos, el nivel de precios y los niveles de empleo es una barbaridad. O sea, desde el punto de vista técnico es inaceptable pretender de que solo la oferta y la demanda van a actuar en ese sentido. Y los países industriales, o sea, los del G8, ¿no es cierto? El mundo se divide en países industriales, que son los países desarrollados, el G8, más China, y en países subdesarrollados, que somos nosotros, donde creemos que es el mercado el que nos va a decir qué consumir, cómo consumir y para quién consumir. Está bien, pero esa receta no ha dado resultado. No ha dado resultado en todo el mundo, y fíjese que los países que más abogan por la libertad de comercio son los países que más intervienen. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Francia, por ejemplo, China, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen una política claramente intervencionista. El caso de China es especial. El caso de China, los chinos en realidad son bastante inteligentes, pero son pragmáticos. Desde el punto de vista político, ellos son soviéticos, no nos engañemos. O sea, usted no puede cortar una calle, no puede hacer una serie de cosas, no puede elevar precios, no puede... Y desde el punto de vista económico son democráticos. Vengan todos a invertir, que los salarios son bajos. Claro, un salario en China, $350, ¿no es cierto? O sea, en Estados Unidos un salario está en $8 por hora. Américo, pero a ver, en algún momento, viniendo al país, en algún momento, la gente no le gusta no consumir, no le gusta, a ver, tampoco la teoría esta de que la gente está ahorrando y no está gastando, porque eso es una mentira. Una mentira, evidentemente. En algún momento la gente le va a hacer pagar, con el voto, de la forma que sea, eso, porque la gente se acostumbró, nos acostumbramos, o mal acostumbramos, no sé, a tener una serie de cosas que uno compraba, de serie de cosas que uno hacía, ir al cine, ir al teatro, comprarse zapatillas, etcétera, 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 que la gente no está dispuesta a resignarlo un día para otro. Así es. Pero ocurre que aquí aparece una nueva corporación muy importante en el mundo, sobre todo capitalista, pero también en el socialismo. Si China es un socialismo, ¿no es cierto? China es un socialismo a lo chino, pero en definitiva es una mixtura de sistemas, ¿no es cierto? Hay una realidad, y esa realidad es interpretada por los medios de difusión. Las corporaciones de empresas, como hay, por ejemplo, periodísticas, me refiero, como hay, por ejemplo, en este país, Clarín y todos los grupos que están alrededor de los modelos que los benefician a ellos, no a la gente, ¿no es cierto? Esconden realidades que están ocurriendo. Por ejemplo, la tasa de inflación la están escondiendo permanentemente. Puede ser que sea cierto que este mes estemos en el 1,6 y para bien de todos los argentinos, pero la inflación con todo tampoco está bien medida. La inflación hay que medirla sobre todo en los productos que consumen las clases populares. Si usted pone dentro de la canasta bienes suntuarios como un BMW y el precio se ha mantenido, esto es distorsionar una realidad, porque el obrero no consume BMW. Sí, consume pan, consume leche, consume... Esas son las canastas que hay que ver, ¿no es cierto? Y esa es la que más, me imagino, más ha aumentado, más toca el bolsillo de la gente. Claro, hay una expresión, no quiero meter mucho en la parte técnica, pero
que se llama elasticidad precio de la demanda. Ahí viene que cuando los precios suben, la gente sigue demandando lo mismo. Esos son bienes inelásticos. O sea, por ejemplo, los medicamentos, por ejemplo, el pan, por ejemplo, el azúcar, por ejemplo, la sal, todo lo que forma parte de lo que se llama la canasta básica. Y hay otros bienes que reaccionan a los aumentos de precios, ¿no es cierto? Esos son los bienes suntuarios, porque quien compra bienes suntuarios puede abstenerse de comprarlo o puede elegir otro bien alternativo. Los que están en el último nivel de ingresos no pueden elegir los bienes que tienen que comprar y están obligatoriamente obligados, obligatoriamente comprometidos a consumir bienes de ese tipo, que son los que pueden acceder, porque a los otros no pueden acceder, solo los pueden ver por televisión. Totalmente. Entonces, esos son bienes que tienen una demanda rígida, inelástica, por decirlo en términos técnicos, y son los que producen más. No estamos midiendo eso, no estamos midiendo el impacto de la canasta básica en el total de los ingresos, y estamos diciendo la inflación promedio es de tanto, pero es la inflación promedio, donde alimento y calzado solo es el 40%, el 60% restante es ocio, es vacaciones. O sea, yo estoy muy en desacuerdo, lo estoy escribiendo y voy a publicar en el curso de los 3 o 4 meses un estudio sobre la inflación de la Argentina. Bien, con este raconto desde los 40. Américo, no tenemos mucho más tiempo, le agradecemos esta interpretación y ha sido muy amable. Bien, gracias a ustedes, hasta siempre. Muy bien, Américo Clavel, economista de nuestro medio, haciendo una valoración sobre esto que decíamos al principio. Si esta proyección que hace el gobierno para el mes de mayo de una inflación en orden al 1,6%, me quedo con una frase que dijo: la receta del gobierno es tirar abajo el consumo.